Ya está grabando, vamos a compartir la pantalla y vamos a partir con esta diapositiva. Cuando maximice. Ok. Como es un ramo de producción, hemos visto cosas generales de la producción de cerdos, tanto a nivel mundial, características de la producción en Chile, diferentes sistemas de producción, y vamos a hablar mucho de la asignatura, o durante la asignatura, del concepto de flujos productivos. De los conceptos de flujos productivos, vamos a observar esto. Me interesa que esto siempre lo puedan tener en su cabeza. Todo nace acá, obviamente, en la inseminación, en la monta, luego ocurre la gestación. Una vez que finaliza la gestación, los animales se cambian a la etapa de maternidad. Y cuando finaliza la maternidad, las cerdas se vuelven al lugar de donde ocurre la inseminación y los lechones siguen su zona de recría. Em, Y cuando finalizan su periodo de recría, se van a la engorda y una vez finalizada la engorda, se van a la venta y la faena de los animales. Entonces me interesa mucho que todos conozcamos o que tengamos en la mente cuánto dura, por ejemplo, cada etapa. Cuánto dura la gestación de una cerda, cuánto dura lo que es el periodo de maternidad en producción de cerdo o la lactancia también son sinónimos. eh, Cuánto dura el periodo de recría, cuánto dura el periodo de engorda. Recordemos que, por ejemplo, la gestación, dijimos que alguien muy bien lo comentó, que eran 103 meses, 3 semanas, 3 días, que para parámetros nuestros vamos a considerar 114 días aproximadamente. Y 114 días, siempre todo, como lo hemos hablado, en producción de cerdo lo vamos a trabajar en semanas. 114 días dividido en 7 me va a dar 16,28 semanas, pero para nuestros cálculos prácticos vamos a utilizar 16 semanas. O sea, ¿cuánto dura la gestación en producción de una cerda? 16 semanas aproximadamente. La maternidad, ¿cuánto es lo que dura? Dura 3 semanas. Recordemos que los lechones nacen y están con su mamá generalmente hasta los 21 días de edad. Luego que finaliza los 21 días de edad, la mamá, como bien dice la flecha, la cerda vuelve a la zona de monta e inseminación, porque vamos a ver que es la clase de reproducción. Las cerdas ciclan cada 21 días. Y como ciclan cada 21 días, cuando llegan a los 21 días acá, la trasladan a la cerda a la zona de inseminación y monta para poder hacer la detección de celo y la detección de celo positiva, la cerda se monta y una vez montada o inseminada se va a la zona de gestación. Y por su parte, los lechones que tienen 21 días se separan de su mamá y se van al periodo de recría. Allí en el periodo de recría, los animales están hasta las 10 semanas de edad, 70 días aproximadamente, y luego son movidos a otro lugar donde ocurre la engorda. ¿Ok? Vamos a hablar de los espacios, de las instalaciones que requiere cada zona y los tiempos, bueno, los tiempos de crecimiento en el cerdo. Esta es una foto un poco que quiere ejemplificar. Acá vamos a visualizar, por ejemplo, en el sitio 1, que está por acá, que hay muchos edificios, muchos pabellones. ¿Ok? Hay pabellones de gestaciones y hay otros pabellones de maternidad. Y ese pabellón de maternidad vamos a ver más adelante que está subdividido internamente por salas. Luego los lechones acá en el sitio 2 hay muchos edificios. Generalmente un edificio almacena una semana de producción. Es decir, cada semana se van destetando un grupo de cerdos. Y ese grupo de cerdos que se va destetando cada semana se va alojando en cada edificio. ¿Ok? Y lo mismo ocurre en cada semana, como este es un flujo continuo, en cada semana hay llegada de lechones acá, pero también cada semana hay salida de lechones de las recrías hacia la engorda. Y otra vez, cada edificio idealmente va a ir alojando un grupo de cerdos que se va bajando se dice en la jerga porcina o en el terreno, porque, porque la crianza del cerdo en recría se hace en piso elevado. Generalmente se hace en piso elevado. Entonces la gente le dice bajar los cerdos porque acá ya se bajan a nivel de piso normal. Y abajo están las fosas, recuerden ustedes. Entonces, cada grupo de cerdos se va alojando en cada edificio
acá en engorda y acá está por al menos 14 semanas en este periodo. Hasta llegan a las 10 semanas de edad y luego se van como cerca de las 24 semanas de edad, 160, 170 días aproximadamente. Entonces, esta es una gráfica o un ejemplo de que muestra la maternidad. Este es un edificio de maternidad que está subdividido, como les comenté, por salas. En la sala 1 llega el primer grupo de cerdas que está pariendo en la semana 1. En la semana siguiente llega otro grupito. En la semana tercera llega otro grupito. Y cuando llega a la semana tercera, llega este otro grupito, el grupo de la primera semana ya, ya va a haber finalizado su lactancia porque va a haber cumplido los 21 días. Entonces, ¿a alguien se le ocurre por qué es necesario otra sala? ¿Alguien que se atreva a dar ideas? ¿Cabezas pensantes de cuarto año? Trinidad, por ejemplo. ¿Por qué deberíamos necesitar una sala número 4? Si quizás con 3 salas cumplimos el flujo y cuando llegue a animal a la sala 3, los animales de la sala 1 tienen que haber cumplido los 21 días. Por si se detecta alguna enfermedad infecciosa. Por si se detecta una enfermedad infecciosa. ¿Dónde se detectaría? En alguna de las madres o de alguno de los porcinos para dejarlos separados. ¿Pudiera ser una posibilidad? Ok, ya, sí. Vamos pensando, bien. ¿Alguien tiene otra idea? Para poder limpiar la sala, moverlo de una sala a otra y limpiar esa sala. Súper. Por ahí va más cerca la respuesta. Son 3 salas y una sala siempre queda sola, porque cuando estos animales se van de acá, esa misma semana que estos animales se van de acá, vienen llegando animales. Y esos animales no pueden llegar a un lugar que está recién eh, terminado el grupo de animales que estuvo recién. Se tienen que lavar, se tienen que desinfectar. Y eso necesita tiempo. Por lo tanto, como esto es un flujo continuo, no podemos decirle que el grupo de cerdas espere en gestación y que su gestación la alargue nomás 1 o 2 semanas más. Van a parir, sin duda van a parir. Está la sala 4 y se va alternando. Es decir, sala 1, el primer grupo, sala 2, el segundo grupo, la segunda semana, sala 3, la tercera semana o el tercer grupo. Cuando llega los grupos de esta sala 3, los de la sala 1 ya van a haber cumplido los 21 días de edad, se van a destetar y en esa misma semana que se destetan, llegan los grupos de la semana 4 a la sala 4, que va a estar limpia y desinfectada. Y en esa misma semana, un grupo de personas va a estar lavando y desinfectando esa sala para cuando ocurra el destete de este grupo que está en la semana 2, la sala 1 ya va a estar disponible. Es decir, siempre va a haber una sala limpia y desinfectada para poder recibir al grupo de animales que viene llegando. Recría. Recría es casi similar. Pabellón o edificio van a ser sinónimos en nuestra asignatura, ¿ok? Yo les mostraba por foto que cada edificio o cada pabellón o galpón también se llama, está subdividido internamente por muchos corrales, ¿ok? Y ahí los animales cuando llegan del destete se empiezan a alojar por corrales. Se empiezan a formar grupitos de 30 animales y se forman por corrales. Entonces cuando llegue el destete de la sala 1 va a llegar acá. El destete de la sala 2 va a llegar acá. El destete de la sala 3 va a llegar acá. Y así sucesivamente. ¿Cuántos edificios o cuántos pabellones creen ustedes que es necesario en una recría? Para dar la Depende de respuesta la es, cantidad depende de la cantidad de qué. de Eh, de madre. sí y no. Más que eso depende de la duración, de la cantidad de la duración del periodo de recría. ¿Se recuerdan en qué edades transcurre el periodo de recría?
¿Desde qué edad hasta qué edad están los animales aquí? Teniendo esa información, ustedes van a saber cuánto dura este periodo de recría. Desde los 21 días, ¿no? Desde los 21 días los animales llegan a recría, ¿verdad? ¿Y a qué edad salen? ¿Alguien dijo algo? ¿A qué ¿A edad los salen? 70? A los 70 días. O sea, están desde los 21 a los 70. Es decir, de las 3 semanas, hablemoslo en semanas, de 3 semanas a 10 semanas. ¿Cuántas semanas están en el periodo de recría? 7. 7, ok. Por lo tanto, en cada semana tiene que haber un edificio para alojar este grupo de animales. Y debe haber un edificio adicional para que ocurra lo mismo que ocurre en maternidad. Que esté limpio, esté desinfectado para recibir el grupo de animales que van llegando. Mientras los del edificio 1, por ejemplo, que fue los primeros en llegar, se tienen que ir saliendo. Es decir, en la recría deberíamos tener al menos 8 edificios. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda? Si no entendió, es momento que ahora pregunten porque esto sí o sí entra en prueba. Para que Yo, profe, entendamos. Sí, yo ok. no entendí por qué son 8. ¿Puedes volver a explicar eso, por favor? Sí, ayúdame tú para que vamos entendiendo los dos. Es importante que para entender esta respuesta es importante que tengamos claro cuánto es lo que dura el periodo de recría. Es decir, saber tener claro a qué edad llegan los animales y a qué edad se van los animales del periodo de recría. Dijimos que en el periodo de recría, como bien dijo tu compañero, llegaban a los 21 días y se iban a los 70 días. En días, pero nosotros necesitamos manejar toda la información en semanas. 21 días es equivalente a 3 semanas, ¿verdad? Y 10 y 70 días es equivalente a 10 semanas. Por lo tanto, entre 3 y 10 semanas, los animales, hay 7 semanas que están en recría. Si los animales llegan a las 3 semanas de recría y luego se van a las 10 semanas, la cantidad de semanas que están en el periodo de recría van a ser 7. Y al igual como lo explicamos en maternidad, vamos a necesitar un edificio adicional que esté limpio y desinfectado para que reciba a los animales que van llegando y mientras los animales del primer edificio que llegaron, que ya cumplieron sus 7 semanas, se van a ir cambiando a la siguiente etapa, que es la engorda. Pero los animales no pueden utilizar este edificio de forma inmediata, sino que se tiene que lavar, se tiene que desinfectar antes de que ingresen un grupo nuevo de animales. Por eso, y como eso toma tiempo, por eso se necesita un pabellón o un edificio adicional para que estos grupos de animales puedan llegar a un edificio limpio, desinfectado, y este edificio que se acaba de desocupar pueda estar disponible. ¿Habrá quedado un poco más claro? Sí, ahora entendí, gracias. Ok, vamos, por favor no pierdan la dinámica en sus cabezas porque estamos en recría. Ahora nos vamos a la engorda. ¿Recuerdan ustedes cuánto dura el periodo de engorda? Hasta los 5 meses. En semanas. ¿Recuerdan? Hablemos en semana. Hasta la semana 40. Semana Si no me equivoco. 40. O sea, Pero 20 dijo. no, un poquito más. 20 por 7 son 140 días. Hasta la semana 24. 24, súper. 24. Es decir, los animales llegan con 10 semanas de vida, ¿verdad? Y se van con 24 semanas de vida, aproximadamente. 24 semanas por 7 son 168 días, aproximado, ¿ok? Para cálculo matemático lo vamos a trabajar así para la primera prueba. Pero vamos a ver que en el desarrollo de la asignatura vamos a ir haciendo cálculos más cercanos a la realidad. Pero para temas didácticos es importante que ustedes empiecen a entender y ejercitar su cabeza con números más redondos, para no causar más problemas. Entonces, si los animales, hagamos el mismo ejercicio que hicimos en recría. Si los animales llegan a las 10 semanas y luego se van a la semana 24, ¿cuántas semanas están en el periodo de engorda? 14. 14. Cada semana va a estar alojada en un edificio.
Por lo tanto, ¿cuántos edificios vamos a necesitar en el periodo de engorda? 15. 15. Perfecto, súper. Súper, súper. Ya, me gustó. Si alguien no lo entendió, por favor que lo diga ahora para volver a explicar. Porque no vaya a ser que la prueba no lo entiendan. Ahora lo vamos a hacer con números, ¿ya? Con números. Para que sea más entretenido. ¿Cuánto es lo que dura la gestación de una cerda? 16 semanas. ¿Ok? ¿Cuánto es lo que dura la 3. semana de lactancia? Siempre den sus respuestas en semana, recuérdenlo. No lo den en meses ni en números. Y si ustedes lo tienen en su cabeza en meses, porque es más fácil acordarse así, esos meses tienen que pasarlo a semana en dar su respuesta. ¿Cuántas semanas dura la lactancia? 3. 3. 3, ok. 3. Y yo les dije que cuando finalizaba la lactancia, la cerda se iba a la zona de monta o de inseminación para volver a ser inseminada y montada porque va a expresar su celo. Por lo tanto, y eso ocurre básicamente dentro de la primera semana. Entonces, si sumamos todos estos números, nos da 20. 20 va a ser el número eh, secreto que nos va a decir que cada 20 semanas hay un ciclo productivo de una cerda. ¿Ok? Aprox. En la realidad son 20,4, 20,5, pero acá lo vamos a hacer con 20. Entonces, yo le había dicho que las granjas de cerdas se medían, su tamaño era de acuerdo a la cantidad de cerdas que había. Y en este ejercicio vamos a considerar 1000 cerdas. Si esta granja tiene 1000 cerdas, yo les voy a preguntar a la prueba cuántos partos a la semana tenemos. Y eso se determina fácil. Las 1000 cerdas se divide por 20, por 20 que dura su ciclo, y la respuesta va a ser que hay 50 partos a la semana. ¿Ok? Por favor, vayan siguiéndome. Si alguien se pierde en el camino, que lo diga y lo volvemos a repetir. Yo les comenté en las clases anteriores que hay parámetros de producción que es NT y NB, que son nacidos totales y nacidos vivos por cada cerda. Entonces acá el ejercicio nos dice que los nacidos totales son 15 cerdos nacidos totales por cada cerda o por cada hembra, que también es otro concepto que ocupamos. Pero los nacidos vivos por cada cerda eran 13. Profe, se fue la pantalla por si acaso. ¿Perdón? Se fue el compartir pantalla. Oh, buen punto. Gracias. Gracias. Si no me dice, seguimos así. Gracias, profe. Ya. Pensé que estábamos compartiendo pantalla, pero me equivoqué, perdón. Entonces, tenemos que tener claro cuánto es lo que dura la gestación en semanas, cuánto es lo que dura la lactancia, y el intervalo de este testro es el tiempo que demora la cerda, una vez finalizado la lactancia, en quedar otra vez gestante. Y sumado todos esos números, nos daba 20, y el 20 iba a ser nuestro número secreto que nos va a decir que es la ciclicidad de la cerda, cada cuánto cumple un ciclo productivo. Entonces dijimos que esta granja para el caso de ejercicio tenía 1000 cerdas. El parámetro de partos por semana se calculaba como la cantidad de cerdas totales dividido por el ciclo productivo de una cerda, que eran 20, y me decía que a la semana yo voy a tener 50 partos por semana. Hablamos del promedio de nacidos totales y el nacido vivo. ¿Alguien recuerda la diferencia entre los dos conceptos? En los totales están los nacidos vivos y muertos. Correcto. Y los nacidos vivos obviamente van a ser los futuros cerdos que yo voy a estar criando para en la recría y engorda, obviamente. Total de nacidos totales a la semana. Lo calculamos la cantidad de partos que yo tengo por la semana por la cantidad de cerdos nacidos totales por cada cerda. ¿Sí? Del nacido total se calcula las cerdas que están pariendo a la semana por los 15 cerdos
nacidos totales que nacen por cada cerda. Me da un total de 750 cerdos de nacidos totales. Pero como bien dijo el compañero, este 750 incluye algunos nacidos muertos o momificados, etc. Nacidos vivos. ¿Cuántos nacidos vivos realmente voy a tener yo a la semana? Es el mismo ejercicio, la cantidad de cerdas que están pariendo a la semana por el promedio de nacidos vivos que tengo por cada cerda y me da un total de 650 cerdos vivos a la semana. ¿Ok? El otro parámetro que se mide son cuántos lechones yo desteto por semana. Y ese parámetro se calcula considerando la mortalidad. Se calcula considerando la mortalidad que existe en el periodo de lactancia menos el nacido vivo. O sea, al total del nacido vivo se le resta la mortalidad. ¿Y qué ocurre durante este periodo de lactancia? Y restando esa mortalidad que ocurre durante el periodo de lactancia, yo voy a obtener la cantidad de lechones que van a finalizar el periodo de lactancia y se van a destetar. Obviamente tenemos que considerar la mortalidad en lactancia, que puede estar entre un... Hoy día las metas, por ejemplo, para las granjas es un 9 a un 10%. No tiene que superar de un 9 a un 10% la mortalidad en granja. Si existe más de un 9 o más de un 10%, un 12 o un 13% de mortalidad en granja, es un indicador de que hay que intervenir la granja para tratar de, de evitar esa alza en la mortalidad. Hablamos en las otras clases, ¿alguien se recuerda cuál era el peso promedio de un destete, de un lechón que cumple 21 días de edad? ¿Con cuánto peso vivo se estará separando de su mamá a los 21 días? 35, dijo. O algo así. Ok, ¿alguien dice otra cosa? Vamos, anímense. Aquí es donde tienen que opinar, porque cuando ya sean veterinarios y se opinan y se equivocan, no se va a ver se va a ver más feo que si se equivocan acá. Unos 10 kilos, profe. Ok, bueno, tenemos una opción que 6 dice 10 kilos. kilos. Bien. Son 15, profe. ¿Quién dijo 6 kilos? Yo digo 7. Ok, 6 kilos es el número promedio de peso de destete, ¿ok? 35, 30 kilos que alguien lo mencionó es el peso que finaliza el periodo de recría a las 10 semanas de edad. Entonces, miren, el mismo esquema. Está el edificio o el pabellón o el galpón de lactancia que está dividido en salas, ¿no es cierto? Y también hay 4 salas. Cada sala está subdividida en jaulas, como les mostré yo la foto en las clases anteriores, para que cada cerda tenga su espacio. Pero fíjense, la sala considera algunos espacios libres o 2 jaulas libres. ¿Alguien tiene alguna idea por qué ocurre o por qué se debe considerar esto? Como profe, que se quedó pegado el power. No entendí. Perdón. Tenemos otra vez el edificio de lactancia subdividido en salas para que cada sala reciba un grupo de cerdas que llega por cada semana, pero acá vemos que cada sala está subdividida por jaulas y en cada jaula va a estar alojada una cerda con su grupo de lechones, pero también la sala va a tener algunas jaulas o espacios libres. ¿Alguien? ¿Alguna idea de por qué necesitamos un espacio libres? Espacios libres en una sala de parto. Para la limpieza. Para poder usarlo, si se necesita. ¿Y cuándo lo podríamos necesitar? En caso de que haya más partos de lo esperado. Ok, buen punto. Sí, te doy ese. Que haya más partos, ¿te refieres a que haya más cerdas pariendo en la misma semana de la que estaba programada? Eso mismo, profe. Sí, buen punto. Ok. ¿Cuál sería la otra condición también de por qué necesitaríamos otro espacio? Como bien dijo el compañero, que el grupo de cerdas que estaba considerado parir en esa semana
aumentara, es decir, las cerdas, un grupo de cerdas que tenía que parir la semana 2 se anticipó a sus partos y empezaron a tener partos prematuros quizás, y se tuvieron que ir a la semana 1. Es un ejemplo. Buen punto. Pero también puede haber otra condicionante. ¿Qué nos haría llevar a que una sala de partos debiese tener espacios preparados para disponibles en una sala? ¿Qué pasa si la cantidad de lechones es más de los que puede tener la cantidad de lechones que tiene una cerda es más de la que ella puede tener? ¿Qué pasa si una cerda nace o pare 20 lechones o 25 lechones, pero su línea mamaria son 14 pezones? Se usan nodrizas. Se usan nodriza. Y las nodrizas, imagina, espero yo que todos tengan el concepto de qué es nodriza, pero si no lo tienen, nodriza es una cerda o una hembra que acoge lechones que no son hijos nacidos de ella. Entonces, cuando acá hay 12, pero las salas de parto o las salas de maternidad, por ejemplo, dependiendo del tamaño, imagínense, acá hay 50 cerdas que están pariendo a la semana. Por lo tanto, esta sala debería ser de 50 o 52 o 53 quizás. ¿Por qué? Porque de las 50, probablemente 20 tengan más lechones o paran más lechones de los que ellas mismas pueden amamantar. Y ese exceso de lechones se le pasa a otra cerda nodriza que todavía tiene leche para que lo amamante los 21 días. Y esa cerda nodriza se aloja en este espacio libre. ¿Ok? Entonces, dijimos que la semana 1, en la sala 1, van a haber 50 cerdas, 50 jaulas, pero vamos a considerar 2 jaulas más o 3 quizás para las cerdas nodrizas o bien para los partos prematuros. Eso no es frecuente que ocurra, pero como esto es biología no podemos decir que no va a ocurrir. Pero no es frecuente. Lo más frecuente que ocurre es el tema de nodriza. Y en la sala 2, los partos de la semana siguiente. ¿Ok? Y como explicamos bien, la sala 4 va a ser para recibir, va a ser una sala que va a estar limpia, va a estar desinfectada y va a ser para recibir los animales que vienen saliendo o que vienen llegando cuando los animales de la sala 1 han cumplido su periodo de lactancia a los 21 días, se van, pero como acá no pueden llegar de forma inmediata los animales en vez de llegar acá, vienen acá a la sala 4. ¿Ok? Y así se va rotando las salas en este edificio. Entonces, dijimos que para este ejercicio no consideramos mortalidad en lactancia. Dijimos que había 0% de mortalidad. Por lo tanto, la cantidad de cerdos vivos que nacieron eran los cerdos vivos que se destetaron. Y si se destetaron, iban a ser los cerdos vivos que iban a llegar a la recría. Y como vemos acá, la recría o el sitio 2 es el periodo que aloja a los animales por 7 semanas entre las 3 y las 10 semanas de edad. Y dijimos que iban a necesitar al menos, y en cada semana, como son 7 semanas, cada semana va a haber un grupo de animales. Entonces cuando cumple las 7 semanas, se va a tener que ir, pero los animales no pueden alojar inmediatamente acá, sino que se tienen que lavar, desinfectar y por lo tanto requieren un edificio adicional o un pabellón adicional que es el pabellón número 8, como lo explicamos hace un rato. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se perdieron en el camino? ¿Qué habla ahora? Yo por lo menos no, profe. Ok, gracias por responder. ¿Alguien tiene duda, preguntas o continuamos? Vamos a continuar. No significa que después no puedan preguntar, ¿ah? O sea, ustedes siéntanse la libertad de preguntar cuando tengan la duda, para que no se queden con ella. Entonces dijimos que para este ejercicio básico dijimos que no había mortalidad durante la lactancia, iba a ser 0, y la mortalidad en recría generalmente un 2 o un 2,5%, pero la vamos a considerar 0 también para este ejercicio. Es decir, los 650 animales que se destetaron llegaron acá,
la semana siguiente llegaron otros 650, la semana siguiente llegaron otros 650, y la semana siguiente otros 650 y así. Hasta que los primeros que llegaron cumplieron sus 7 semanas y se van a la engorda. Si yo les digo que son 650 cerdos y los corrales de recría son de 30 animales, ¿cuántos corrales necesitaría cada pabellón? Si tengo un grupo... 21. 23 corrales. 22. Ok, gracias. ¿Quién dijo 23? Yo, ¿Por qué? ¿Cómo llegó a ese número? porque son 22, pero siempre hay que dejar un corral extra ¿Y por qué? por la limpieza del corral. Acá, mira, buen punto el que tocaste, bien discutible. Acá en la producción vamos a pensar que el grupo de animales siempre se va a mover junto, ¿ok? Es decir, y como lo hemos hablado otras veces, que el flujo tiene que ser de forma unidireccional, es decir, el grupo de animales que nacen esa semana siempre se tiene que mantener junto. Si nosotros empezamos a mezclar animales de una semana, producidos en una semana, eh, con otros animales que son producidos en la semana siguiente o la semana anterior, ya tenemos diferencia de edad, y esa diferencia de edad sanitariamente nos va a pegar y nos va a golpear. Por lo tanto, cuando nosotros ingresamos animales a un edificio, todos los animales en este edificio van a ser de la misma semana. Por lo tanto, yo estrictamente no necesitaría un corral adicional para incorporar más animales, porque se supone que todos los que están en este edificio son de la misma semana. Si yo incorporo más animales a este edificio, ese animal adicional sería de un pabellón diferente o de una semana productiva diferente. ¿Ok? Por lo tanto, no necesitaría un corral diferente. Y los lavados y desinfección es por edificio, más que por corral. Porque cuando llegan, llega todo el grupo animal junto, para todo el edificio junto, no para un solo corral. No sé si me explico. Por lo tanto, como bien dijo alguien por ahí, eh, ¿alguien hizo el cálculo de 21 o 22 corrales? Sí, profe, yo. Cuéntenos cómo lo hizo. Dividiendo el total de los animales que iban a pasar a recría y con los 30 en cada corral. Entonces dividí los 650 dividido en 30. Súper. Y le dio 21,6, ¿verdad? 21,6, sí. Ok. Y la prueba se puede colocar 21,6 o 22. No hay problema. Ya, Si perfecto. colocamos 21 justo, quedamos apretados. Van a quedar más animales en un corral. Espero que todos hayan podido entender el cálculo, cómo se hace, y dimensionar cómo es la distribución del grupo de animales dentro de un edificio. Entonces, como en la recría no ocurrió una mortalidad, seguimos con el mismo número. Seguimos con los 650 cerdos que estuvieron 7 semanas en el sitio 2 y ahora se van a la engorda. Esta es una foto de un edificio de recría. Está el edificio por dentro y está subdividido en corrales, como les comenté. Y en cada corral hay de 25, 30, depende de la empresa, pero 30 es un número promedio de alojamiento de lechones por cada espacio, ¿ok? Por cada corral. Entonces, el sitio 3, o la engorda, dijimos que estaban allí entre las 10 y las 24 semanas y equivalía a 14 semanas lo que duraba este periodo. Y como dura 14 semanas, vamos a necesitar 15 pabellones, ¿verdad? 14 pabellones productivos utilizados full con animales y uno libre y desinfectado. Mortalidades, en el sitio 3 lo que se apunta es que la mortalidad sea máximo 1%. O sea, es decir, un grupo de animales que estuvo 14 semanas acá, máximo se debe morir o debemos perder el 1% como meta. Lo mismo, un edificio subdividido en corrales, pero acá los cerdos, como están en el periodo de engorda, ya están mucho más grandes. Gorditos y rosaditos. Sitio 3. Entonces empezamos a ver otros parámetros.
¿Cuántos cerdos se van a vender por cada semana? ¿Alguien puede responder? En base a esta lógica que hemos venido analizando, ¿cuántos cerdos se nacieron vivos? ¿Cuántos cerdos se destetaron? ¿Cuántos cerdos estuvieron en el periodo de recría? ¿Cuántos cerdos finalizaron el periodo de recría y llegaron a la engorda? ¿Y cuántos cerdos finalizaron el periodo de engorda y pudieron irse a faena? 650 si se deberían vender. ¿Y por qué? Porque dijimos que no iba a haber mortalidad desde maternidad para adelante. Súper. Bien. 650. ¿Cuánto era el peso vivo de un cerdo a faena? ¿Idea? ¿Algunas ideas? ¿Cuánto 50 creen? kilos. 50 kilos. ¿Ok? ¿Alguien piensa diferente? ¿Cuánto puede pesar un cerdo de 24 semanas de edad, 168 días, a, eh, pronto a irse a faena? ¿Alguien dice 50? ¿Alguien opina diferente? A ver si. ¿Cuánto creen que pueden pesar estos cerdos? 125. Ok, 125. 125 un número más cercano. Para el ejercicio vamos a considerar 120 kilos. Hoy día el promedio en la vida real son 125, 130 kilos. Pero para el ejercicio vamos a considerar 120 kilos. ¿Ok? Entonces el siguiente parámetro es saber cuántos kilos de cerdo yo voy a poder vender a la semana. Profe, tengo una duda. Cuente. El tema de los kilos por cerdo es general para todos los tipos de cría, o sea, para todos los tipos de producción de cerdo. De forma O, industrializada, sí. ya, profe, gracias. Si una persona que cría cerdo en su casa no va a tener el mismo peso que yo les digo. Porque la Ya, sí, alimentación es por eso diferente, los cuidados van a ser diferentes. Pero en un y por criadero, ejemplo, en esos criaderos donde era más, por así decirlo, donde había más bienestar animal y tenían un sitio para ellos solos para criar a sus cerditos, ¿cómo se llama se ese logra, sistema? A ver. no me acuerdo, no me acuerdo, profe, pero en ese tipo de sistema, disculpe, en ese tipo de sistema se toma el mismo peso de los cerdos que industrializado. A ver, compañeros de curso, ¿quién le ayuda? ¿Cómo se llama ese sistema? Extensivo. ¿Te refieres a eso extensivo? Sí, profe. No, ahí obviamente como les comenté, una de las características de esos sistemas extensivos es que los animales tenían una performance productiva, una velocidad de crecimiento diferente, más lenta, porque las condiciones eran más relajadas, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, no sé, los cerdos no finalizaban su lactancia a los 21 días, sino que podían ser a los 28 días. Ahí ya tenemos una semana más. Por lo tanto, la cerda, la misma cerda, ya no va, su ciclo productivo no es de 20, porque a los 28 días, como la cerda entra en celo cada 21 días, si la cerda se desteta de su lechón a los 28 días, ya ocurrieron los 21 días de su ciclo de celo. Entonces, si se destetó los 28 días, hay que esperar los días siguientes para cumplir 21 días otra vez y que pueda entrar en celo. Y ahí hay un punto en que la eficiencia de uso de una cerda es diferente. ¿Ok? Y para el caso del lechón, obviamente el lechón criado en forma extensiva está más propenso a los cambios de temperatura y eso le va a afectar sin duda en su capacidad de consumo de leche, a temas sanitarios, mucho más propenso que un cerdo que es criado bajo de forma más controlada, digamos, que de forma industrializada. Por lo tanto, no esperemos que un cerdo tenga la misma velocidad de crecimiento que un cerdo que se crió bajo condiciones más tecnificadas o Profe, y industrializadas. acogiéndome Ya, la pero pregunta de Evelyn también, en los 120 kilos son para todas las subespecies de cerdo, porque sé que en Chile hay una subespecie y en España se cría otra subespecie de cerdo. Los cerdos que se crían en forma tecnificada o industrializada son casi todos similares. En España, por ejemplo, están los jabalí o... ahora tenía la punta de la lengua, se me fue. El cerdo ibérico, por ejemplo.
que otro, ya es el cerdo ibérico más de raza, y ahí también las performances son diferentes. Tampoco son tan alejadas, de hecho el cerdo ibérico se tiende a criar más de forma extensiva. Como lo preguntaba la compañera, el cerdo anda más libre, tienen praderas donde están los cerdos ibéricos porque son razas que tienen características que les permiten resistir, por ejemplo, los cambios bruscos de temperatura. Un cerdo que es criado bajo condiciones tecnificadas, de forma industrializada, que el que tenemos nosotros que vemos en el supermercado, que es un cerdo más magro, con menos grasa, comparado con un cerdo ibérico o con un cerdo que se cría de forma extensiva, tiene más grasa el cerdo que se cría de forma extensiva que un cerdo que se cría en criadero, por ejemplo. También resiste más la temperatura. Si nosotros sacamos un cerdo, por ejemplo, de criadero y lo sacamos al sol, a los 20 minutos va a estar quemado entero, porque no es un cerdo que es resistente a la temperatura o a los rayos ultravioleta. Es muy sensible a eso. También. ¿Por qué? Porque el desarrollo genético ha seleccionado genes que permitan que el cerdo se produzca una carne magra con menos grasa, en preferencia de que sea un cerdo que resista a los cambios climáticos, por ejemplo. Por eso tiene menos grasa. Como tiene menos grasa, es más propenso a sentir los cambios de temperatura. No así un cerdo que se críe de forma extensiva, al aire libre, como los españoles o los europeos, en donde son cerdos que tienen una capa de grasa mayor. Por lo tanto, si llueve o si le llega el sol fuerte, no les pasa nada porque tiene una cobertura de grasa diferente a un cerdo que se cría de forma hoy día industrializada. ¿Ok? ¿Quedó Sí, claro? profe. Sí, Ok, profe. Gracias. entonces, cantidad de kilos a la semana que yo puedo vender en un criadero de 1000 cerdas, con un nacido vivo de 650 cerdos y con la fortuna de que no tenemos mortalidad en ninguna etapa y que los animales están finalizando su periodo con 120 kilos, sería 78.000 kilos. El precio del kilo de cerdo vivo hoy día está, vamos a considerar para este ejercicio que está a 1.100 pesos. Es decir, ¿cuánta plata esta empresa, cuánta plata mueve a la semana o cuánto es el flujo de capital que tenemos por semana productiva? ¿Quién me ayuda con el dato? 85.800.000, profe. Súper. Ahí el 10% es para el veterinario. Para que piensen si quieren dedicarse a cerdo. No, una broma. No, no es así. Era una broma nomás para entusiasmarlos en la asignatura. Comparto mi pantalla y seguimos con la asignatura. Ya vimos la primera parte de lo que eran los flujos, o un flujo básico de un criadero de cerdo, para que lo pudieran dimensionar, entender, porque otra vez es una asignatura de producción y un diseño de flujo básico necesito que lo comiencen a conocer. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito más en profundidad de las diferentes etapas y una de ellas es la reproducción. En el flujo productivo es como una pirámide o una cadena en donde la base o el inicio de esta cadena es la reproducción. Si no existiera reproducción, no hay lechones en lactancia, no hay recrías, no hay engorda y por lo tanto no hay faena. En ese sentido, ustedes entenderán que la parte de reproducción tiene una importancia altísima. Y el objetivo o la meta de la reproducción en el sitio 1 es básicamente producir camadas de lechones que sean numerosas, de buen peso y sana. Alguien dijo en las primeras clases que una de las características de los cerdos era su prolificidad. Y eso tiene sentido o tiene mucha relación con que las camadas, el grupo de lechones que nacen en el parto de una cerda, tiene que ser un número alto, pero también un número alto equilibrado para que ese grupo de animales sea sano y sea de buen peso. No sacamos nada que una cerda para 25 lechones, de los cuales 10 van a ser lechones de muy bajo peso o con muy baja condición corporal.
y eso me va a impactar en su predisposición a enfermarse, en su capacidad de crecer. Por lo tanto, tenemos que llegar a un equilibrio. En el sitio 1, en reproducción, la selección de la cerda, la futura cerda, que vamos a destinar para trabajar en esta sección de reproducción, es importante definir bien sus características, no equivocarse en la cerda que se selecciona, porque si yo selecciono una cerda, vamos a ver que cuando ocurra la selección, que si yo me equivoco en seleccionar cerdas que no van a ser con buen carácter materno, que no van a tener buena capacidad de producción de leche, que tienen problemas, por ejemplo, de cojera o que tienen problemas de, no sé, de aplomos, por ejemplo, no van a poder caminar, no van a poder comer y por lo tanto no producen leche. Por lo tanto, acá la selección de la cerda es importante, es vital. La cerda seleccionada tiene que ser capaz de mostrar su máximo potencial. ¿Ok? Por eso es que es necesario que entreguemos un ambiente controlado, porque dijimos que los cerdos no sudan y si están frente a un calor, incluso se pueden morir. El manejo, la alimentación, la sanidad son fundamentales para este éxito. Otra vez, manejo, siempre estar preocupado de la cerda, una buena alimentación. Sabemos que hay gente que se dedica solo a esto, a definir fórmulas, a definir tipos de dieta para diferentes situaciones o etapas productivas y obviamente que no se enfermen. Todo esto lo hace o está bajo la responsabilidad del veterinario. Cosas generales, como les comenté, parámetros de cuándo ocurre la pubertad en una cerda o cuándo la alcanza. En general está entre las 24 y las 26 semanas de edad. El peso que está en estos periodos está entre los 100 a 130 kilos aproximadamente. Cuando comienzan a presentar celo, por ejemplo, el estro o el celo dura 2 o 3 días. Como les comenté, el ciclo estral es cada 21 días en promedio, pero claro, esto es biología, no es matemática, y hay variaciones, está entre los 18 y 24 días. Y el intervalo de estro está entre 3 a 8 días. Para cálculos matemáticos consideramos una semana. ¿Se recuerdan? El intervalo de estro, una vez que la cerda finaliza su periodo de lactancia y vuelve a estar gestante, consideramos que eso ocurría dentro de una semana. Vamos a definir la pubertad en la cerda como aquella situación en cuando ocurre la primera presentación de estro asociado a una ovulación y seguida por el desarrollo luteal normal. Como les comenté, en general se presenta entre los 150 a 180 días. Las cerdas comienzan a recibir trabajo de pubertad, que básicamente vamos a ver que las cerdas, cuando llegan al periodo o cercano al periodo de pubertad, y como son criadas en corrales, se les comienza a ir definiendo algunas características fenotípicas. No sé, por ejemplo, que tengan buen aplomo, tengan una línea mamaria de al menos 14 pezones, 7 por cada lado, no tengan daño en vulva, por ejemplo. Y comienzan a a empezar a tener interacción con un macho. Yo les comenté en las clases anteriores que en el sitio 1 habían dos tipos de machos. Había machos celadores y machos reproductores. Y los machos celadores genéticamente eran diferentes a los machos reproductores porque tenían características diferentes, eran para funciones diferentes. Y estos machos celadores eran básicamente, tenían que ser capaces de estimular la expresión del celo en la cerda. Por lo tanto, tenían que cumplir con ciertas condiciones. Y estos son los machos, por ejemplo, que se les comienzan a tener interacción a las cerdas jóvenes, digamos, que están en pubertad, para empezar a identificar cuál de ellas comienza a presentar signos de celo. La pubertad zootécnica es diferente a la pubertad fisiológica. La pubertad zootécnica nos quiere decir que es la pubertad o las condiciones de una cerda que está, valga la redundancia, en condiciones para iniciar su ciclo productivo. Y algunas condiciones para que éstas las puedan cumplir es que haya presentado 2 celos al menos previamente, tenga
200 días de edad como mínimo y un peso de mínimo de 140 kilos de peso. Son las 3 condiciones que se piden para que la cerda comience a iniciar su trabajo productivo. Antes de eso, solamente está en trabajo de selección, cuál es la que se va a seleccionar para ingresar al team de reproductoras, y la que no se selecciona por tema de aplomo, por tema de línea mamaria, etc., sigue el mismo destino que un cerdo gordo, es decir, se va a faena. Factores que controlan y modulan el inicio de la pubertad en la cerda. Sin duda la genética, la alimentación. Vamos a ver que acá en el tema de nutrición, básicamente las cerdas comen dieta seca y el acceso a la dieta también. Vamos a ver que en reproducción hay cerdas o hay periodos que las cerdas se alimentan de forma restringida y otras de forma ad libitum. Y en este caso, las chanchillas, en este caso, como no buscamos engordar, se les da alimentación de forma un poco más restringida. Como les comenté, comienzan su exposición al macho. En esta fotografía, por ejemplo, vemos cerdas jóvenes, cerdas, por llevarlo al concepto humano, adolescentes, que están en el periodo de, fisiológico de presentación de celo o de pubertad. Entonces acá se hace un trabajo con un macho, que es un macho celador, en donde ingresa el macho al corral, donde están estas cerdas jóvenes. En Chile se le llama chanchillas a las cerdas jóvenes y en otros países se le llama cachorras. Eh, entonces el macho ingresa al corral, está allí 10 a 15 minutos para que tenga interacción de nariz con nariz, de olfato. Ellas, como son todavía un poco jóvenes, lo muerden, juegan con él. Y algunas características del macho es que tiene que tener la capacidad de estimular a la cerda joven, a la chanchilla. Por lo tanto, todo lo que es salivación libera feromonas y el olor del propio del macho también estimula a la chanchilla. Este es un macho de raza Meichan, se llama. Y la característica del macho de raza Meichan es que tiene una capacidad de estimular el celo de las cerdas altísima. Saliva mucho y por lo tanto quizás fenotípicamente es un poco extraño, pero sí tiene una capacidad alta de estimular el celo en una cerda joven. Por lo tanto, lo que hacen hoy día las empresas no utilizar machos quizás de raza pura, sino que utilizan machos que tengan genes del Meichan, porque básicamente lo que buscan es que pueda salivar mucho, pueda oler fuerte para que la cerda pueda estimularse. Este es un trabajo, el macho celador está dentro de un corral, ven acá son chanchillas, son cerdas jóvenes con la vulva, se puede identificar. Está en un corral de crianza de pubertad, digamos. Se fija en el piso otra vez, ranurado, para poder alejarlos o separarlos de lo que son los purines. Y lo que hace el operador acá en este caso es ingresar con el macho al corral y empezar a moverlo para que pueda recorrer todo el corral, pueda estar estimulando a todas las chanchillas o a todas las cerdas jóvenes. Y fíjense que hay unas cerdas que están rayadas. Estas que están rayadas en el fondo están marcadas porque significa que reaccionaron al menos con algún estímulo, con algún signo de celo frente al macho. Y cada cerda tiene un arete, que se ve acá, con un número de identificación. Y por lo tanto lo que hace el operario es que decir en tal fecha, esta cerda número tanto expresó su primer celo. Y registra que en 21 días más o en 18 días más tiene que volver a revisar esta cerda para ver si presenta su segundo celo. Y si lo presenta, es llevada al ciclo productivo porque ya estaría en condiciones de iniciar su vida productiva junto al team de reproductora adulta. Este es un estudio antiguo, pero válido todavía porque lo que nos muestra es el impacto que tiene la estimulación en la presentación del celo en una cerda. Y acá, por ejemplo,
ahí muestra que una cerda presenta signos de celo sin estímulo, solamente el 48% en un grupo de cerdas. Pero se llega al 100% cuando la cerda recibe un estímulo de olfato con el macho, visualiza al macho, lo escucha y tiene contacto. El contacto es lo que le llega o lo que le permite llegar ya al 100% de una estimulación para poder expresar el celo. Sin duda que el manejo del ambiente es importante. Sabemos que hay un tema de melatonina dando vuelta, por lo tanto las horas luz son importantes. Dijimos que los cerdos a esta altura también, su cobertura de grasa de un cerdo que está industrializado es mucho menor que un cerdo que está criado en condiciones ambientales por lo tanto, son muy susceptibles al cambio de temperatura, requieren una temperatura de rango de 15 a 25 grados. El manejo, por ejemplo, a las cerdas que están fuera de los 180 días o que han tenido 180 días de edad y no presentan celo, se le hace algunos manejos, por ejemplo, se le hace caminar, se le da un estrés alimenticio que básicamente es restringir de forma mayor la alimentación. Y de hecho, en alguna granja lo suben a un tractor y la sacan a pasear dentro de la granja para que se distraigan, no lo sé. Un poco ese es el objetivo. Y aquellas cerdas que llegan a los 200 días y que no han presentado ningún celo, básicamente se van del sistema. Es decir, se van a faena, se van igual que un gordo. Y aquellas cerdas jóvenes chanchillas que hayan presentado los dos celos, como les expliqué, y que tenían un cierto peso de 140 kilos y que tenían una edad mínima de 200 días, son llevados a jaula o al pabellón, al edificio donde están las cerdas reproductoras adultas, digamos. Las clases anteriores, alguno de ustedes ya me ayudó con los signos de celo de una cerda que básicamente son tolerar la monta, el reflejo quietud, que lo comentamos. Alguien también mencionó la vulva hinchada, rojiza, la oreja erecta, también es otro signo que es fácil de reconocer y que tiene mucha relación con quedarse quieta, con el reflejo de lordosis o quietud. Hay descarga vaginal, actividad ambulatoria aumentada, búsqueda del berraco, emite sonidos, pero básicamente lo que se fija en la práctica es que tolere monta, el reflejo quietud activo, orejas erectas y la vulva hinchada y, bueno, descargas vaginales no siempre ocurren, pero también es algo que se puede visualizar. Entonces, visualiza, tolera monta, una foto. Esta es una foto de operarios que están revisando el reflejo quietud, que como bien dijeron es subirse arriba de ella, hacerle presión a nivel dorsal y que se quede quieta. Lo mismo que le hace esta persona, se queda quieta, reflejo quietud es positivo y la oreja erecta. Ojo que estas recuerdan que son cerdas jóvenes que fueron seleccionadas para ingresar al grupo o están siendo seleccionadas para ingresar al grupo de reproductoras. Y una de las características para poder ingresar al grupo de reproductoras, como les comenté, es que tengan una buena línea mamaria, ¿se fijan? No tengan problemas de plomo, por ejemplo, y tampoco daño en vulva. Y esta ya es una foto de criadero en donde lo que se hace básicamente es que el macho está por delante para que ellos lo puedan visualizar. En este caso, fíjense, acá esta persona tiene el macho acá con una barrera para que no se arranque, no se vaya para otro lado el macho, sino que esté frente a la cerda y la otra persona está haciendo el trabajo de reconocer los signos de celo. En esta foto también, por lo tanto, está el macho frente. Todas ellas están tratando de tener contacto, visualizando al macho. Y en este caso la persona está bien revisando el reflejo que tuvo en ella y las va marcando todas aquellas que son positivas. En este caso es lo mismo. Básicamente lo que muestra está pendiente del macho, con la oreja erecta y con su signo de presentación de celo. ¿Cuáles son los requisitos para poder hacer la primera monta, la primera inseminación en una cerda? Como les comenté, tener 2 celos previos detectados, tener un peso promedio de 140 kilos,
tener una edad mínima de 200 días. Ganancia ganancia diaria de peso. GDP es ganancia diaria de peso. Desde el nacimiento hasta su primera monta tiene que ser cerca de 680 a 770 gramos al día. Y se hace una medición que básicamente para ir visualizando su condición corporal, y con una wincha se mide la distancia que hay entre flanco a flanco y tiene que haber entre 89 centímetros aproximadamente. Hay metas productivas, como les comenté, del manejo de primerizas o el manejo de cerdas jóvenes, que la mortalidad entre las 3 y las 25 semanas tiene que ser menos de un 3%. A las 25 semanas de edad, el 70-80% tiene que estar ya seleccionadas. El porcentaje de primerizas servidas después del segundo celo, es decir, aquellas primerizas que ya presentaron los 2 celos y que fueron realmente montadas, tienen que ser más del 95% del grupo que se seleccionó. Se espera que del grupo de primerizas que fueron seleccionadas, que fueron montadas, se espera que de ese grupo, al más del 93% finalice su parto y que el parto tengan al menos mayor o igual a 15,5 nacidos totales. Acá, estos ya son números reales, no son números didácticos de una clase como números redondos que hicimos un ejercicio hace un rato. Y vemos que, por ejemplo, ya empezamos a ver números más no tan redondos y nos piden, por ejemplo, 15,15 nacidos totales, 14,5 nacidos vivos, y se espera que esa primeriza destete 13,5 cerdos en su primera lactancia. Retorno al servicio en la primera paridad, más del 90% de ese grupo que tuvo el primer parto. Y eso tiene que ocurrir en menos de 6 días, es decir, en una semana máximo. Y obviamente también acá nos muestra los parámetros de intervención, es decir, qué pasa si las primerizas están pariendo con un número nacido menor al que se espera de ellas, qué pasa si demoran en presentar celo después de finalizado su lactancia, hay que hacer intervenciones o manejos adicionales. En una granja una granja debería estar compuesta de la siguiente estructura. Vamos a ver que la edad de una cerda en una granja se determina por la cantidad de partos que ellas tienen. Y este gráfico lo que muestra, acá muestra parto 0, significa que son cerdas primerizas que van a parir por primera vez, hasta parto 7. Generalmente en un criadero las cerdas más antiguas o de mayor edad que están en un criadero son aquellas que han presentado al menos 7 partos. Hay empresas que llegan hasta el parto 8 trabajando con cerdas, pero básicamente ya cuando se llega al parto 7 ya son muy pocas las cerdas que están, y aquellas que siguen y que son de parto 7 ya son aquellas que siguen teniendo un buen nacido, que no tienen problemas para el retorno a celo, que no tienen problemas de aborto, es decir, productivamente siguen siendo viables tenerla en el sistema. Pero en general, estas cerdas que no son viables desde el parto 7 en adelante tienden a ser eliminadas e irse a faena. Entonces, acá lo que se apuesta es que la estructura de parto en un criadero de cerdos sea fuertemente impulsada por hembras jóvenes, entre chanchillas o cerdas primerizas hasta un tercer o segundo parto. Una condición normal o madura de una cerda se considera tercer a cuarto parto, una cerda ya madura del punto de vista productivo. O sea, ya tiene mayor estabilidad en nacido vivo, no tiene problema para retornar al celo, etc. Sin embargo, también hay parámetros que nos definen cuándo hay que eliminar cerda en un criadero. Por ejemplo, causa de eliminación de cerda en un criadero es que tengan partos mayores a 7, como les comenté, que ocurran abortos sobre las 10 semanas de gestación, que, no sé, que haya durante su lactancia, por ejemplo, esté propensa a tener mastitis, o que tenga un bajo número de pezones funcionales,
Es decir, no sé, tiene 14, 15 lechones nacidos vivos, pero tiene solamente 10 personas viables. Porque los otros, por mastitis, quedaron inutilizables. O presentación de prolapso en la vulva o a nivel de rectal. Cojeras también un punto importante que se ve con frecuencia, que tenga algún problema de pata o de pezuña y queden cojas, y obviamente si tienen cojas y no van a poder estar preñadas o estar en gestación porque no van a poder resistir por el peso, van a tener problemas para movilizarse. Úlcera gástrica, algo frecuente también que se ve, o que finalicen su periodo de lactancia muy delgadas. El ciclo esteral de la cerda, factores que afectan la tasa ovulatoria. Bueno, obviamente sabemos hoy día que lo que son la edad o el número de parto va a impactar la tasa ovulatoria, la condición corporal o la nutrición también. Sabemos que una cerda delgada tiene una capacidad de tasa ovulatoria menor que una cerda que está en buenas condiciones. O, por ejemplo, acá nos muestra una imagen de la condición corporal. En las cerdos, la condición corporal se mide visualizando a ellos desde la parte posterior. Y acá podemos observar, por ejemplo, que existen una escala de 1 a 5, diferentes escalas o diferentes condiciones o categorías de condición corporal. Y lo que apuntamos muchas veces es tener entre 2,5 a un 3, que es la condición óptima. Y muchas veces las cerdas, cuando finalizan su periodo de lactancia, por el desgaste que ocurre durante el periodo de lactancia, la alta cantidad de energía que demanda el grupo de lechones para su consumo de leche, las cerdas terminan entre 1,5 a 2, o sea, súper delgada. Y como finalizan su periodo de lactancia allí, si lo finalizan de esta forma, porque ocurrió un mal manejo, porque si bien los lechones demandan mucha leche, mucha energía, la cerda se resiente y no fue bien manejada en lactancia, finalizan así y obviamente pueden presentar un celo después del destete, pero ese celo es con una tasa ovulatoria muy baja. Es decir, la capacidad de fecundación es bajita porque tienen poco óvulo. Y así el parto siguiente sería con un número de lechones mucho más bajo. Cosas que predisponen al anestro. Fallas en la detección de celo. Eso es muy frecuente. En la realidad, en la vida real, eso muchas veces es lo que más ocurre porque las personas no hacen bien el trabajo. O lo hacen muy apurado o no realmente no lo hacen. No lo hacen cuando corresponde. Hemos visto que la cerda debiese presentar su celo cada 21 días y por lo tanto las personas van registrando la fecha de presentación de celo de la cerda y hacen su proyección de cuándo deberían volver a revisar esa misma cerda. Si no lo hacen, cuando deberían volver a revisar, el celo pasa sin ser detectado y esa cerda se clasifica como anestro. Pero no es que no presentó celo, sino que lo presentó, pero la persona no lo registró. Y obviamente una cerda en un criadero que no presenta estro no sirve para la productividad y se tiene que ir fuera del sistema. El estrés térmico, el calor, es un factor que impacta también la presentación de celos. De hecho, la gente que produce cerdos, por ejemplo, en zonas tropicales, ellos sí tienen problemas, por ejemplo, en la detección de celos y también la tasa ovulatoria. Porque obviamente como los cerdos no son buenos para sudar, tienen dificultad para trabajar en ambientes cálidos, su performance es diferente a cerdas que son criadas o son producidas en sistemas con temperatura diferentes. Estros silentes, estros que no presentan, que no se manifiestan con signos, enfermedades, como les comenté, o nutrición deficiente, básicamente una condición corporal o una cerda flaca, a eso me refiero. Factores fisiológicos afectan la ciclidad de una cerda reproductiva, sin duda la lactación. Como les comenté hace un rato atrás, no es lo mismo tener una lactación de 21 días a una lactación de 28 días. Dijimos que la lactación de 21 días permitía a la cerda ser inseminada o presentar su celo en la semana siguiente. No así una cerda que se desteta a los 28 días, en donde
su presentación de celo no va a ser inmediata, sino que va a ser dentro de 2 semanas más, digamos. Espero que vaya todo bien o claro hasta acá. Si tienen dudas, les recuerdo que pueden preguntar, levantar la mano o intervenir. Hay cosas ambientales que también afectan la actividad estral, temas sociables. Hay feromonas del macho, por ejemplo, como les comenté, que va a hacer estimular el celo en una cerda, especialmente una cerda joven. Y cuando una cerda es adulta y finaliza su periodo de lactancia, es llevada a la zona de inseminación y allí, alojada junto con las otras cerdas que se destetaron, también está la presencia del macho, de un macho celador, que salive mucho, que tenga genes de Meichan para poder estimular la presentación del celo. El momento del destete, como les comenté, no es lo mismo hacer un destete a los 21 que a los 28 días. Y el comportamiento del personal de reproducción básicamente es hacer bien el trabajo. Muchas veces ellos piensan que solamente con llevar a la cerda después de haber sido destetadas a la zona de inseminación, sin llevar al macho celador, ellos pueden hacer la inseminación, pero no es así. Tanto la inseminación como la detección de celo requiere tener un macho celador cerca que ellos la puedan visualizar para tener una correcta estimulación. Hay factores nutricionales, ahí dice que las nuríparas y chanchillas con una alta tasa de crecimiento alcanzan la pubertad antes que las que tienen un bajo crecimiento. Eso es así. Vamos a ver, por eso es que yo les comentaba que las chanchillas o las cerdas jóvenes primerizas, cuando para ser seleccionadas, necesitaban una ganancia diaria de peso definida, digamos. Porque si ellas tenían una ganancia diaria de peso menor entre los 680 gramos y los 770, significaba que su crecimiento es más lento que una cerda que sí tuvo esa ganancia diaria de peso. ¿Okay? Mientras más coma la cerda en el periodo de gestación, menos va a comer en el periodo de lactancia. Hoy día hay estudios que muestran, de hecho, hay estudios que han tratado de demostrar de que una mayor estimulación durante de alimentación en el último tercio de gestación hace un mejor nacido. Pero sin embargo hay otros estudios que dicen que tener cerdos o tener cerdas con mayor alimentación en el último tercio de gestación predisponen a que la cerda tenga mayor problema del parto porque se engorda mucho. Y una cerda muy gorda tiene dificultad al parir. Normalmente el consumo de alimentos a partir del cuarto día postparto debe ser de 2 kilos por cerda, más 400 gramos por cada lechón lactante. Es así, una cerda, el objetivo, por ejemplo, cuando veamos el tema de lactación, vamos a hablar de que el objetivo que la lactación es que la cerda pueda comer la mayor cantidad posible de alimento durante su periodo de lactación para evitar que tenga un impacto negativo en su condición corporal cuando finalice la lactación. Porque si esa cerda finaliza su lactación con un periodo de condición corporal malo, eso me va a afectar el celo o la tasa ovulatoria de esa misma cerda cuando finalice la lactancia y tenga que ser inseminada. Ya les comenté también que como los cerdos son muy susceptibles a los cambios climáticos, la cerda en gestación es peor, es decir, una cerda que puede sufrir algún estrés por cambio de temperatura brusco, una ventilación, etc. Puede eso ocasionar muerte embrionaria y obviamente una muerte embrionaria puede finalizar en un aborto full o bien que ocurra reabsorción embrionaria, por ejemplo, en el primer tercio de gestación, y eso se traduzca en que al parto nazca solamente 1 o 5 lechones vivos, y ni siquiera muertos, porque el resto ya fue reabsorbido dentro de los primeros 30 días. Por lo tanto, la temperatura y humedad sí nos impacta fuerte. Yo les comenté que en los sitios 1 habían 2 tipos de machos. Había machos celadores y también machos reproductores.
Yo les comenté que los machos celadores, la única función que cumplen en un sistema es colaborar en la detección de celo en la cerda. Es poder estimular la presentación de celo en una cerda adulta o una primeriza. Se trabaja en proporción en general de un macho por cada 100 a 80 cerdas jóvenes primerizas o 250 cerdas adultas. Se cambian cada día 20 meses según el origen del macho y acá, como les comenté y les mostré la foto anterior, para este trabajo de macho celador, se trata de buscar machos que tengan genes de la raza Meishan. No así los machos reproductores. Los machos reproductores en un sistema de producción porcina tienen otro objetivo. Básicamente es mantener la producción de los cerdos en el sistema productivo. Es decir, que la cerda tenga una cantidad suficiente de lechones al parto y que esos lechones al parto puedan crecer de forma óptima durante el periodo de recría, durante el periodo de engorda. ¿Ok? En este caso, los machos reproductores comienzan su entrenamiento en los estudios de macho o en la zona de trabajo de macho reproductor entre los 7 a 8 meses de edad y se los comienza a básicamente a entrenar para que puedan montar o aprender a montar el maniquí. Acá hay un punto que dice que el maniquí tiene que ser ajustable a la altura del macho, pero básicamente, no sé si todos lo conocen, pero en sus clases de reproducción seguramente lo vieron. Este es un maniquí en donde básicamente los machos jóvenes se les debe enseñar a poder montar el maniquí y poder acostumbrarse en el fondo a hacer la monta para poder hacer posteriormente la extracción del semen. Los machos reproductores tienen diferentes características. Hay machos de líneas maternas y líneas paternas. Las líneas maternas requieren de un trato especial para hacerlos montar al maniquí, porque básicamente esto aportan genes para poder, o son machos que tienen genes los cuales son utilizados con ciertas hembras. Vamos a ver que en un sistema productivo hay hembras que son reproductoras para poder lograr tener un cerdo que va a faena. Hay otro tipo de cerdas en un sistema productivo que se le llama abuelas, incluso también hay bisabuelas, que básicamente son cerdas que se cruzan con este tipo de machos de líneas maternas para que puedan producir futuras mamás, ¿ok? Futuras cerdas que se van a quedar en el sistema. Y así hay otros machos que son líneas paternas, por ejemplo, que básicamente ya tienen características que montan con mayor facilidad el maniquí, y estos son los que producen lo que son machos o los cerdos terminales, digamos, que van a faena. Bueno, y acá obviamente no son razas, son híbridos y están identificados por líneas. Macho reproductor, un ambiente agradable, otra vez, 20 grados, un macho adulto. Básicamente se debe llevar un registro o un entrenamiento diario al maniquí, especialmente los machos jóvenes, entre 7 a 8 meses, para que lo pueda conocer, familiarizarse. Como son nuevos, generalmente se trabaja con machos adultos para que ellos los puedan visualizar cómo es el trabajo o qué hace un macho adulto para que aquellos machos jóvenes puedan ir aprendiendo y repitiendo esto. Dato que la producción del espermatozoide empieza a disminuir después de los 48 meses de edad. Acá vemos una foto de un estud de macho, así se llama el lugar donde están los machos reproductores, y está el laboratorio. Allí básicamente se hace un análisis macroscópico y microscópico también de lo que es la calidad espermática. Hay una zona de extracción de semen en donde llega el macho reproductor, monta el maniquí y el operario hace la recolección de semen. Importante la salivación, como bien decía ahí, para que estimule especialmente a los machos jóvenes y pueda enseñarles hacer la monta. Consideraciones anatómicas, no sé si ustedes sabían, pero el pene del macho en cerdos de forma espiral. Ahí está, a diferencia de lo que son en otras especies. Y el cérvix de una cerda es de forma zigzag, por decirlo de alguna forma.
Por lo tanto, la característica del pene del macho tiene que ser ajustable a la anatomía de la cerda para que pueda hacer la inseminación de forma correcta. En este caso, lo que se visualiza acá es un catéter de inseminación que simula la anatomía del pene de un macho, también de forma espiral, para que pueda adecuarse de forma correcta a la cavidad reproductiva de la cerda. Este es un esquema que se utiliza mucho o que ejemplifica cómo se debe hacer una inseminación, que si el día de mañana a ustedes como veterinarios se les solicita una recomendación de un plan de inseminación para un plantel de cerdo, ustedes deberían quizás conocer de que una vez que ocurre la detección de celo en tiempo cero, a las 12 horas después o 6 horas después debe ocurrir la primera inseminación, la segunda inseminación a las 12 horas posterior y una tercera inseminación a las 12 posterior de la última. Por lo tanto, se puede trabajar con 2 inseminaciones o 3 inseminaciones para una cerda y una cuarta inseminación no tendría sentido, ni quinta tampoco, porque estaría fuera de su ventana de ovulación o de mayor expresión. Yo les comenté que en producción de cerdo la reproducción es mediante inseminación y esto tiene algunas ventajas porque la inseminación permite lograr un mayor mejoramiento genético con mayor rapidez, ¿verdad? Hay núcleos, como les comenté, dentro de esta pirámide. Si nos vamos, la base sin duda en la pirámide productiva o en la cadena es la reproducción. Y en la reproducción hemos visto que hay cerdas que se dedican solamente a producir futuros lechones, que esos lechones se van a faena, a recría, a engorda y luego a faena. Pero hay otro grupo de cerdas que se tienen que encargar de ir produciendo aquellas futuras mamás que se van a dedicar a producir los lechones. Por lo tanto, ese generalmente está en un núcleo genético, le llamamos, que es el núcleo genético donde están los machos reproductores y este grupo de cerdas que permite seguir produciendo futuras mamás, ¿ok? Para poder mantener la cadena productiva. Y estos núcleos genéticos, como estos sí que son de alto valor, tanto económico como genético, generalmente están muy bien resguardados, muy bien aislados. Sabemos hoy día que, por ejemplo, existen enfermedades que se transmiten vía genética y si en un sistema productivo se trabaja con inseminación y algo ocurrió en el semen de algún macho o algo ocurrió en la genética, vía inseminación voy a estar transfiriendo una cantidad de enfermedad a una cantidad de cerdo altísimo. Por lo tanto, el tema genético es importante, ayuda mucho, pero es que se tiene que manejar sanitariamente muy bien para evitar transmisión de enfermedades. Entonces, como les comenté, hay núcleos genéticos que se dedican a producir futuros reproductores, futuras madres reproductoras, y hay granjas o rebaños comerciales que son en donde están las madres terminales, que le llamamos. Esas madres terminales lo único que hacen es producir lechones que van a ir a recría, van a ir a engorda y luego se van a faena. Obviamente el dato sanitario, como les comenté, acá tiene una relevancia altísima por la capacidad de transmitir enfermedades vía semen, digamos, vía inseminación. O sea, vamos a ver que después de un macho, con el semen de un macho podemos inseminar una gran cantidad de cerdas. Y por lo tanto, si inseminamos una gran cantidad de cerdas, podemos también transmitir enfermedades a una altísima cantidad de cerdas. Y así sucesivamente. Acá hay una vigilancia alta de enfermedades, se hacen serologías, se chequea con cierta frecuencia, con una frecuencia mucho más alta que en un rebaño comercial, por ejemplo, que en una granja comercial. La bioseguridad en los núcleos genéticos muy alta. Acá generalmente accede solamente las personas que trabajan allí, ni siquiera una visita, un veterinario que trabaja en otra empresa no puede ir allá. Porque puede ser un riesgo de contaminación y si el núcleo genético está contaminado, voy a tener problemas para la cadena productiva completa. Sin duda que la inseminación artificial también me permite optimizar a los machos.
en una monta, frente a una monta natural, el macho puede montar a menos número de cerdas que yo montar vía inseminación artificial, con el mismo macho, con el mismo semen diluido, montar a una cantidad de cerdas mayor. Importante concepto o aspecto que ocurre en la inseminación artificial es básicamente el control de enfermedades, como les comenté. Bioseguridad, acá se requiere una bioseguridad mayor que en otros sistemas. Por ejemplo, las chanchillas o los machos jóvenes cuando llegan se tienen que aislar, se hacen una cuarentena, se aclimatan para que comiencen a ir acostumbrándose a las condiciones que tiene la nueva granja. Se hacen monitoreos tanto serológicos para ciertas enfermedades, se hacen análisis del semen para ver que no tenga problemas sanitarios, y también el tema de registro dentro de la trazabilidad toma relevancia. ¿Alguien ha hecho, no creo, inseminación? ¿Ha practicado alguna vez alguna inseminación en una perrita o en alguna otra asignatura de producción? ¿No? ¿Sí? Bueno, la inseminación básicamente existen en la realidad o en terreno, existen dos tipos de inseminaciones, una inseminación tradicional o cervical, y hoy día se está trabajando con una inseminación transcervical. Vamos a empezar a mirar la diferencia entre cada una de ellas y vemos que, por ejemplo, en la inseminación intracervical o tradicional, básicamente el catéter ingresa y llega a nivel del cervix, en donde deposita el semen diluido, y postcervical es obviamente posterior al cervix. Bueno, esta es una foto que lo ejemplifica de mucho mejor manera. Vemos la inseminación tradicional. Acá se fijan, el catéter cruza, llega a nivel del cervix, y vemos también una inseminación profunda que en la práctica no se aplica mucho, sino que solamente para aspectos de investigación, que con catéteres especiales se puede llegar de forma mucho más profunda a hacer el depósito del semen, o aquella que es postcervical, o en donde el catéter llega acá a nivel de cervix, pero dentro del catéter viene un mini catéter que llega un poco más profundo y deposita el semen más dentro del aparato reproductor. Y básicamente lo que busca es asegurar mayor viabilidad de los espermatozoides, menos pérdida y un poco más eficiente. Lo vamos a ir revisando a continuación. Entonces acá vemos que en el caso de la inseminación tradicional o cervical, siempre se tiene el macho celador frente a la cerda para mantener su estimulación activa. Los catéteres son de 54, se utilizan centímetros, se utilizan volumen en un sachet de dosis de inseminación de entre un 60 a 90 ml más o menos, y eso contiene entre 2 a 4 millones de espermatozoides. El proceso de inseminación lo realizan personas que no son veterinarios en un criadero, son personas entrenadas, como les comentaba en las clases anteriores. Se hace una limpieza de la zona genital externa, se lubrica el catéter y se introduce el catéter en 45 grados hacia arriba hasta que se pueda fijar a nivel del cervix. Y siempre manteniendo el macho frente a la cerda para que pueda estar estimulada, y el operario lo que hace es ir presionando el dorso de la cerda para ir estimulando el reflejo quietud y pueda realizar la inseminación de forma eficiente. Y obviamente eso va todo registrado. Acá vemos una foto de dos tipos de catéter. Un catéter de forma espiral que simula la anatomía del pene del cerdo, y uno de esponja que le llamamos, que este es más duro, digamos. Si ustedes lo pudieran tocar es más duro, y este es como una esponja. La gente utiliza ambos, pero la mayoría prefiere este porque dicen que con este tipo de catéter hay mayor probabilidad de daño a nivel del manejo o a nivel en el aparato reproductor de la cerda. Como es más duro, si no se hace con cuidado, este genera mayor daño. En cambio, este, como es un poco más blando, no tiene menor probabilidad de causar algún daño, algún roce o irritación de mucosa. La inseminación transcervical
característica, siempre el macho otra vez frente. Acá vemos que el catéter es más largo que, que la tradicional. El volumen es menor que la inseminación tradicional y la concentración de espermatozoides también es menor. Es decir, tengo menos cantidad de espermatozoides para esta inseminación versus la inseminación artificial, por lo tanto desde un macho puedo inseminar a muchas más cerdas si utilizo este mecanismo de inseminación versus el mecanismo tradicional. Soy más eficiente en el uso de macho, como dice ahí. Sin embargo, requiere un personal especializado, requiere quizás que la persona se entrene un poquito más para que tenga mayor cuidado, porque como se llega a una zona más profunda del aparato reproductor, puede causar mayor daño. Se debe determinar de forma muy correcta cuándo es el momento apropiado de la inseminación y hay diferencia en longitud del cérvix de la cerda según el tamaño de la cerda y se hacen cada 2 o 3 veces dosis por cada ciclo, es decir, se inseminan 2 o 3 veces una cerda. Acá nos vemos la foto otra vez, se fijan, acá está el catéter de tipo esponja a nivel cervical, pero dentro de este catéter sale otro catéter más pequeño que les mostré, que llega en mayor profundidad a depositar el semen para hacer la inseminación de forma correcta. Entonces, consideraciones importantes antes de poder realizar la inseminación, la detección de celo, sin duda, en cerdas primerizas, cerdas destetadas y cerdas repitentes. Cerdas repitentes son aquellas cerdas que fueron inseminadas pero que después de los 21 días se les pasó el macho para ver si presentaban algún signo de celo y presentaron otra vez celo. O sea, decir que puede ser que tuvieron una muerte embrionaria temprana y evitaron estar gestante, digamos. Se deben marcar las cerdas, se debe identificar la cerda 1 o 2 horas antes de la monta. La inseminación artificial siempre se hace frente al macho para poder mantener la estimulación, es muy importante. Acá vemos el sachet que se utiliza, por ejemplo, que viene desde el laboratorio, cómo se procesó la dosis del semen que se obtuvo desde el macho, la entrega al laboratorio en un sachet y acá están los catéteres. Esto todo se transporta en un cooler para mantenerlo aislado a la temperatura, los cambios de temperatura ambiental y obviamente también protegido de la luz solar. Se mantiene el semen entre 15 y 18 grados Celsius. Se utilizan semen que tengan una duración de máximo 3 días. 4 días es un caso extremo, pero son 3 días como máximo para que no esté muy, por decirlo de alguna forma, añejo el semen que se está trabajando. Se debe ir el cerdo, el semen que se obtiene se prepara en el laboratorio, se obtiene este sachet y obviamente estos sachets no se utilizan de forma inmediata todos, sino que quedan guardados algunos. Y aquellos que quedan guardados se mantienen en una zona que tenga temperatura controlada y se van dando vuelta 2 veces al día, digamos, para mantener su condición. Como les expliqué, para el proceso de inseminación cuando se hace, la higiene es muy importante porque recuerden que estamos abriendo el aparato reproductor y cualquier infección puede ingresar de forma ascendente. Estas son fotos que básicamente les quiero mostrar cómo se hace el trabajo. Es un criadero viejo, pero sirve. Acá el operario lo que hace es llevar al macho reproductor frente a las cerdas. Se fijan en este caso, esta es una copa con alimento que básicamente le cae a cada cerda para asegurar su alimentación. Es importante hacer este manejo todos los días, especialmente en aquellas cerdas que se destetaron recientemente, y, hacer el registro de aquellas que presentaron celo o que presentaron algún signo de celo y también ir visualizando la condición corporal, porque vamos a ver que durante la gestación sí la alimentación es de forma restringida y de acuerdo a la condición corporal que tiene la cerda. Creo que los siguientes son solo fotos para ir compartiendo lo que pasa en campo. Otra vez, el macho frente a aquellas cerdas que están, que pueden presentar celo, que fueron detectados, el macho queda frente a ellas y fíjese que gasta la cabeza del operario, del trabajador, que está por la parte posterior de la cerda, identificando cuál de ellas presenta algún signo de celo. Cada cerda tiene una tarjetita, que es el registro,
y allí va a registrar la fecha de cuando presentó celo, quién fue el que la inseminó, etc. Y el macho está acá y fíjense que hay cerdas que quieren tener contacto con él porque están manifestando signos de celo. Hay cerdas que terminan flacas, se le nota la columna vertebral después de la lactancia. Hay cerdas que están presentando celo porque están con las orejas erectas, ¿verdad? Y acá está el macho frente a ellas. Vulva, acá un poquito con descarga. Cerda con atenta al macho, presentando celo, orejas erectas. El operario o el trabajador verificando el reflejo de los dosis que esté activo. Y acá una cerda, un ejemplo clásico, una cerda que presenta celo quieta frente al macho y con la oreja erecta. El manejo del material de inseminación, básicamente el sachet, el catéter, el cuaderno para el registro y el cooler para transportar el material. Estos son, son bien artesanales, pero básicamente simulan, estos se colocan sobre la cerda a nivel del flanco y simulan hacer presión a nivel dorsal para mantener la estimulación en la cerda, simulando una monta, mientras ocurre la inseminación. Acá está la foto de cómo ocurre la inseminación. Este es el aparato reproductor. Acá vemos que el catéter comienza a ingresar en 45 grados, luego está en 90 grados y hasta que vaya entrando, girándolo contra la manecilla del reloj. Bueno, foto de cómo se hace en la práctica. Acá el operario con la mano toma la vulva, una vez ya todo desinfectado, y introduce el catéter y luego introduce el sachet para que la cerda pueda ser inseminada. Fíjense que acá la foto que les mostré, la forma del equipo artesanal que ellos tienen, que básicamente lo colocan en la cintura o en la parte de la cerda para que pueda hacer la presión y tienen en un extremo pueden sujetar el sachet y la cerda se insemina solita. Siempre el macho, manteniendo el macho al frente. Acá se ve mejor. El macho está al frente, la cerda está con la parte, digamos, ya inseminada. Y una vez que son inseminados, se ocurre controles de preñez. Obviamente para chequear realmente que ocurra, que haya quedado embarazada. Entonces se hace un chequeo de preñez con un macho celador, es decir, entre los 18 y los 25 días desde que fue inseminada se hace una inspección con el macho celador para ver si vuelven a manifestar celo, como les comenté. Luego, entre los 30 y 35 días se hace un control con ultrasonido, como lo vemos acá en la foto. Y luego, a los 60 días, desde que fue inseminada, se hace una inspección visual, porque a los 60 días ya hay una extensión o un agrandamiento de su guatita, digamos, y se nota ya que está, digamos, más gordita por efecto de preñez. Otra vez, la foto del operario haciendo la inseminación. Cerdas ya inseminadas con el macho otra vez al frente. El proceso de inseminación con una mano, introduce el catéter otra vez y se realiza lo que es la inseminación en el criadero. Y como les he mostrado esta foto, es un pabellón de gestación donde las cerdas están en jaula, pero son cerdas que ya están desarrollando su periodo de gestación. O sea, ya fueron inseminadas y desarrollan su periodo de gestación en una jaula tranquila. Algunas empresas lo que hacen es tener dentro de este edificio una zona exclusiva de reproducción, de monta, digamos. Entonces las cerdas, una vez destetadas, llegan aquí, solamente a este sector, pasan el macho solamente en esta esquina. Para las cerdas que fueron destetadas, se hizo la inspección del celo, se identificaron aquellas que presentaron celo, se montaron y una vez montadas son llevadas a una jaula para que puedan tener su lugar de gestación. Otras empresas utilizan el mecanismo de serpiente, le llaman. El mecanismo de serpiente es básicamente que las cerdas se van alojando de acuerdo a la edad de gestación o de acuerdo a la edad de monta. Y por ejemplo, estas cerdas se inseminaron la semana pasada y estas cerdas están vacías o estas jaulas están vacías y acá llegaron las cerdas que se destetaron esta semana. Y aquí mismo, donde llegaron estas cerdas que se destetaron esta semana, traen el macho y el macho hace el mismo trabajo.
Estimula la cerda, se detecta el celo, se monta y se insemina. Y esa cerda queda aquí hasta finalizar su periodo de gestación y luego ingresar a lactancia. Es decir, el mecanismo de serpiente que básicamente va inseminando la cerda de acuerdo a donde ocurre el espacio dentro del pabellón de gestación. No en un lugar específico. Eso quiero decir. Ok.